Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar para soluciones de caña de azúcar. Este día nos va a estar acompañando el ingeniero agrónomo Efraín Brambila y vamos a dar unos 2-3 minutos para que las personas se terminen de conectar y en un momento comenzamos. De mientras, les comentamos que en la parte de su chat del lado derecho hay una sección que dice folletos, donde pueden ir descargando material de folletería para complementar este curso, así como la presentación que nos va a mostrar el ingeniero. Gracias. Bueno, por respeto a las personas que sí se conectaron a tiempo, vamos a comenzar. Les presento a nuestro ponente del día de hoy, Efraín Brambila. Él es agrónomo de Netafim. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en biotecnología para cultivo in vitro por el Instituto de Investigación de Caña de Azúcar en Cuba. Actualmente él tiene 9 años en Netafim como agrónomo especialista en fertirriego para cultivos tropicales y subtropicales. Hoy nos va a estar hablando sobre las soluciones para el cultivo de caña de azúcar. Adelante, ingeniero. Gracias, Liz. Pues buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de riego por goteo en caña de azúcar. Un saludo a todas las personas que no me conocen y a los que me conocen personalmente, pues les mando un saludo especialmente a los integrantes de la Unión Nacional de Cañeros, a los integrantes de los diferentes corporativos azucareros y a todos los compañeros cañicultores del país y del resto de Latinoamérica. Pues el día de hoy les voy a platicar acerca de lo que hacemos en caña de azúcar con riego por goteo. Esta imagen que tengo en la presentación son cañas de Guatemala. Es una región donde se han especializado muy profundamente en el riego por goteo, prácticamente con variedades propias de Guatemala y con muy buenos resultados. El trópico húmedo, donde tenemos precipitaciones mayores a la evaporación promedio del año, tiene un reto particular, que es controlar la humedad en el suelo. Quiero empezar este webinar con un punto muy importante. Antes de hacer riego por goteo en caña de azúcar y en general en todos los cultivos tropicales, tenemos que resolver el tema del drenaje. Hacer riego por goteo en caña de azúcar significa primero resolver el drenaje en nuestros campos, ya que la mayor parte de las zonas tropicales productoras de caña de azúcar
se encuentran entre el nivel del mar, los 900, 1200 metros sobre el nivel del mar, pero particularmente en las zonas del trópico húmedo los tenemos entre el nivel del mar, los 100 metros sobre el nivel del mar. Ahí prácticamente la mayor parte de los ingenios de Veracruz, Tamaulipas, donde por cierto me encuentro el día de hoy, la mayoría se encuentran a un nivel entre nivel del mar y 100 metros sobre el nivel del mar, inundables, ¿sí? Entonces, si no resolvemos primero el tema del drenaje, el riego por goteo va a tener complicaciones. Muy importante entonces el drenaje en riego por goteo para el trópico húmedo. En el caso del trópico seco, no se presenta esta situación del mal drenaje, porque pues obviamente el trópico seco, prácticamente todo lo que es el Pacífico, en el caso particular de México, pues tenemos precipitaciones que no pasan de los 700, 900, 1200 milímetros, que es el caso particular de las regiones, por ejemplo, el ingenio Melchor Ocampo, en Jalisco, el ingenio Tamazula, estos ingenios de Colima, de Michoacán, pues no tenemos la situación de precipitaciones elevadas. Por lo tanto, la situación del drenaje no es tan comprometida, pero de todos modos hay que tomar en cuenta este aspecto muy importante. Todos ya conocemos la situación de la distribución de caña de azúcar en el país. Pues prácticamente todo lo que tenemos en el Golfo de México lo podemos considerar como el trópico húmedo, a pesar pues de que en esta región que les comento, todo lo que fue la Huasteca y todo lo que fue prácticamente la península, algunas partes de Veracruz, el año pasado tuvimos una sequía extraordinaria que se registró y pues desafortunadamente son las regiones donde se encuentran las cañas de temporal, donde el rendimiento promedio fluctúa entre 40 a 60 toneladas. Entonces, el hecho de habernos quedado sin el temporal de lluvias, incluso hubo regiones donde solamente de un promedio de 2000 milímetros se llegaron a presentar entre 300 y 400 milímetros, algo inédito. Y eso, pues ustedes ya saben que nos afectó grandemente en la zafra 2019. En el caso de los ingenios que estamos en el Pacífico, particularmente en Jalisco, Michoacán, Nayarit, no tuvimos el efecto de esta sequía, pero en cualquier momento nos puede ocurrir. Bueno, con estos antecedentes y la situación nacional, cómo estamos distribuidos, entramos en materia. El riego por goteo en caña de azúcar, pues hoy nos posiciona en rendimientos promedio de 155, 160 toneladas por hectárea. Cuando a nivel nacional, como les comento, traemos entre 60, bueno, el año pasado ya nos fuimos muy abajo por la situación de la sequía, pero si pudiéramos hablar del promedio de los últimos 10 años, estaríamos alrededor de las 60 toneladas, recordando pues que la mayoría es riego de temporal. Entonces, hacer hincapié que el riego por goteo para cañas promedios de 7 años podemos hablar entre 130, 140, 160 toneladas por hectárea, dependiendo la calidad del suelo, ¿no? Y la eficiencia de drenaje que pudiéramos manejar. ¿Cómo está distribuido el riego por goteo el día de hoy en el país? Pues prácticamente el riego por goteo más concentrado lo tenemos en el ingenio de Tamazula, en Jalisco. Aproximadamente ahí son ya casi 10,000 hectáreas que se encuentran con riego por goteo. Después en Autlán hay aproximadamente alrededor de cerca de 200 hectáreas, pero aún así el incremento de los últimos 3 años ahí en este ingenio Melchor Ocampo anda ya casi arriba de las 1,200 hectáreas de riego por goteo. Y así podemos ir revisando cada uno de los estados. Colima también bastante superficie de riego por goteo, arriba de 100 hectáreas. Tamaulipas, en el caso, estoy hablando riego por goteo de Netafim. En el caso de Tamaulipas, 150, 200 hectáreas, Veracruz alrededor de 800, y así podemos estar analizando qué tipo estamos hablando de socas, de resocas,
y con rendimientos promedio, como les comento, de 130, 140, 150 toneladas por hectárea. ¿En qué hay que enfocarnos en el riego por goteo? Yo creo que este es el punto más importante, ¿no? Técnicamente, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Primero, conocer cuál es el volumen de agua que se necesita para abastecer a un rendimiento como el que estamos hablando. ¿Cuánta agua necesita la caña durante todo su ciclo productivo para llegar a un rendimiento promedio de 130, 140, 150 toneladas? Necesitamos aproximadamente 1.700 milímetros. Si consideramos, por ejemplo, ingenios donde tenemos una precipitación de 700 milímetros, pues entonces el aporte del riego sería de 1.000 milímetros. ¿Sí? ¿Qué pasa en los ingenios donde las precipitaciones obviamente superan los 1.700 milímetros? Pues hay que considerar solamente los meses en los cuales tenemos esa precipitación. Vamos a hablar del ejemplo de Veracruz. Si tenemos una precipitación en Veracruz de 1.800 milímetros, de Tabasco, o de Chetumal, o de Campeche, pues las precipitaciones superan los 1.500 milímetros, los 1.700 milímetros, pero están ubicadas prácticamente en la época del temporal de lluvias que va de mayo a octubre. Hay precipitaciones en septiembre, pero siempre se registra una época seca o de menores precipitaciones que la podemos ubicar en el trópico húmedo de aproximadamente el mes de noviembre al mes de abril. ¿Y qué pasa con las cañas en esos meses? Las cañas de temporal sufren demasiado, la fertilización es muy complicada, pero en la época de temporal, como son inundaciones, también existe estrés por inundación en esas regiones. De aquí la gran importancia de tener muy buenos drenajes. Entonces, el concepto general sería conocer cuál es el volumen de agua requerido mes por mes, considerando que tenemos un mes de lluvias, tanto en el trópico húmedo como en el trópico seco, tenemos bien identificado nuestros meses de lluvias, ¿sí? En Centroamérica le nombran el invierno. En México nosotros lo conocemos como verano, aunque para Centroamérica el verano es la época de menor lluvia. Si nosotros tenemos una caña que nos acaban de cortar el día 25 de diciembre, en Navidad, pues el volumen que yo voy a requerir de agua para el mes de enero, para todo el mes de enero, para mi pelillo del mes de enero, pues va a ser mucho menor a la cantidad de agua que yo voy a ocupar, por ejemplo, en mi caña de 5 meses en el mes de mayo. Y así gradualmente. Esto tiene que ver con el coeficiente de cultivo. Una caña de menor edad va a tener un menor coeficiente de cultivo y de acuerdo va creciendo la caña, el volumen de riego se va incrementando. Muchas veces cometemos el error, sobre todo en las unidades de riego por gravedad o de riego por aspersión, que aplicamos la misma lámina, el mismo volumen de riego para enero, para febrero, y estamos simplemente desperdiciando el agua porque no necesitamos el mismo volumen de agua para una caña de 6 meses que para un pelillo de un mes. Eso es muy importante. Cuando hablamos de ahorro de agua y de eficiencia de riego y de eficiencia de fertilizantes, tenemos que conocer cuál es el volumen de agua que va requiriendo gradualmente nuestro cultivo. Para eso, siempre los proyectos que desarrollamos en Etafin consideramos cuál es el nivel de agua que vamos a estar aplicando mes por mes y los diseños los vamos a desarrollar en función de la demanda máxima. Quiere decir, por ejemplo, del mes de mayo, nosotros requerimos la mayor cantidad de agua en el caso, por ejemplo, del trópico seco. En el caso del trópico húmedo, la mayor demanda de agua la estamos ubicando por ahí más o menos en abril. Entonces, hacemos los proyectos que podrían fluctuar una lámina diaria máxima de 6 milímetros. Más adelante vamos a ver con más detalle esto. Prácticamente el riego por goteo basa todo su éxito en el cálculo adecuado de la lámina de riego que se está aplicando mes con mes, semana con semana, ¿verdad? Para que se haga el volumen requerido de agua y nutriente. Por eso es fertirriego. ¿Qué pasa en el temporal de lluvia?
En las regiones del trópico húmedo vamos a nosotros a hacer fertilizaciones, pero si tenemos nosotros precipitaciones superiores a los 60, 90, incluso llegan a presentar eventos de 100 milímetros, tenemos que observar en qué momento nuestro suelo ya no está saturado para hacer las aplicaciones de fertilizante necesario. Este es la curva del coeficiente de cultivo. Ya particularmente en cada región, con cada proyecto, nosotros los atendemos a nivel personal para comentarles cómo se va desarrollando la caña en forma gradual, va requiriendo mayor cantidad de agua hasta que llegue el punto en suspensión de riego, donde la planta empieza a formar sus azúcares y entonces suspendemos los riegos para que llegue el momento de cosecha. Esto es elemental, como les digo, para darle agua al cultivo, y si le damos agua al cultivo, cuidamos la aportación de fertilizantes. Estos son los dos elementos que hacen la diferencia entre sacar 60 toneladas de temporal a irte 3 veces más el rendimiento a sacar 150 toneladas. La fertilización, un tema fundamental para el sector cañero. ¿Cuánto volumen desperdiciamos todos los años de fertilizante nitrogenado en 2 aplicaciones? A los 30 días, 35, 45 días de que me cosecharon mi caña, hago la aplicación del 50% del nitrógeno. Hablamos de 100 unidades que se hacen en una sola aplicación, se incrementa la salinidad en nuestro cultivo, aplicamos el fósforo y aplicamos una parte del potasio, o no aplicamos potasio. Eso es lo que venimos haciendo desde hace más de 40 años en el sector cañero. Hoy, con el riego por goteo, yo puedo dosificar exactamente la cantidad tanto de agua como de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro tan importante, manganeso, ¿sí? Todos los elementos menores, todos los macroelementos, para lograr que nuestro cultivo se encuentre bien nutrido durante todo el desarrollo del cultivo. Esto es bien importante, que solamente con el riego por goteo lo podemos ir logrando. Para esto nosotros acompañamos al agricultor para que vaya haciendo las dosificaciones de fertilización junto con los equipos que nosotros diseñamos dentro del cabezal, junto con el bombeo, junto con la filtración, para que se puedan estar añadiendo los volúmenes de nutrientes necesarios: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cada uno de estos elementos. Y hacemos de acuerdo si tenemos un ciclo planta, si tenemos una soca que va a dar 130 toneladas, 140 toneladas, de acuerdo a los requerimientos de cultivo y al pH del suelo, todo lo que tiene que ver con estos aspectos de fertilización tan importantes y que van de la mano con el fertirriego. El riego por goteo es fertirriego, es agua y fertilizante. De tal manera que así nosotros, por ejemplo, el 60-70% del nitrógeno lo vamos a acomodar en los primeros 3 o 4 meses del cultivo. Cuando la planta está desarrollando, está generando el pelillo, está haciendo brotes primarios, brotes secundarios, brotes terciarios, amarramos, homogenizamos estos brotes para que se vayan prácticamente similares en su desarrollo, de acuerdo a igual también sus cantidades de fósforo, sus cantidades de potasio, de calcio, magnesio. Hablamos, por ejemplo, una fertilización para el estado de Jalisco, 200 unidades de nitrógeno. ¿Con qué fuentes? Fuentes solubles. Vamos a mencionar algunas. El GUAN 32, puede ser sulfato de amonio, ¿sí? Nitrato de potasio, puede ser, pero hay que cuidar el nivel de costos que nosotros le estamos aplicando. Como fuente de nitrógeno puede ser, pero como fuente de potasio hay que cuidar los niveles. Fósforo puede ser ácido fosfórico, ¿sí? Sulfato de magnesio como fuente de magnesio, etc. Y así podemos nosotros siempre con fertilizantes solubles hacer una fórmula de fertilización donde nosotros estamos aplicando por lo menos una vez a la semana
el nutriente requerido de acuerdo a la etapa fenológica. Los primeros 3 meses desarrolló el perlillo, cerró campo y nosotros empezamos ya las aplicaciones de potasio. Para la formación del tallo, ya la planta está haciendo su crecimiento, elongación, engrosamiento del tallo, y esto a nosotros nos va a permitir entrar en una situación que en cañas tradicionales no lo hacemos normalmente. Después del cuarto, quinto, sexto mes, ya no podemos entrar al campo a hacer una fertilización. En riego por goteo, nosotros podemos hacer una fertilización mientras estemos suministrando riego. Definitivamente ya no vamos a aplicar el mismo nivel de nitrógeno. Ahora empezamos a trabajar con el fósforo, que nos va a ayudar a la síntesis de los azúcares, la aplicación de potasio, que nos va a ayudar a la formación de azúcar, de pasar los azúcares de las hojas, concentrarlos en el tallo, y entonces en el tallo empezar a hacer la formación de los azúcares. Todo esto en combinación con la estructura que nos da el calcio, con la materia prima de la fotosíntesis que nos la va a dar el magnesio, y todos estos y cada uno de estos nutrientes los vamos a meter con estos equipos de inyección de fertilizante, que en forma elemental es un Venturi, pero que ya en los proyectos que nosotros desarrollamos establecemos máquinas fertilizadoras, son FertiKit con 3 o 4 canales, donde incluso estamos haciendo la acidificación de nuestro fertilizante. La caña desarrolla muy bien en pHs de 5,5, 6,5, y nos podemos permitir controlar el pH en esos rangos. Hacer una fertilización de 6,5 con diferentes fuentes a mí me va a permitir proteger mi manguera para evitar la formación de sólidos y evitar el taponamiento. Lo que nosotros vemos aquí es algo bien importante. Cuando yo ya tengo una caña de aproximadamente 8 o 9 meses, yo tengo que enfocarme en cuántos tallos molederos voy a entregar al ingenio. Yo tengo que establecer que para un rendimiento de aproximadamente 160, 170 toneladas por hectárea, yo tengo que tener, en hilera sencilla vamos a pensar que yo tengo una surcada de 1,40, o en hilera doble a 2 metros, con una distancia de 60 centímetros entre pares de hileras. Tengo que pensar que yo tengo que tener hilera sencilla a 1,40 metros, aproximadamente 20 tallos por metro lineal. Y cada tallo debería de pesar, para entregar yo a cosecha, aproximadamente 2 kilos. De esta forma, siempre hay que evitar la despoblación en campo. Para entregar nosotros siempre tallos molederos más o menos homogéneos, tallos primarios, tallos secundarios, tallos terciarios, y es muy importante que nosotros desde que iniciamos nuestro cultivo hasta que tenemos ya prácticamente definidos los tallos, aproximadamente 20 tallos molederos que lleguen a pesar 2 kilos para tener un buen rendimiento. Y esto se logra con el riego adecuado y la nutrición adecuada. Esto es lo que normalmente vemos en la mayoría de los ingenios que tienen riego, que estamos hablando de riego por gravedad. Pues ustedes saben, el riego por gravedad lo venimos haciendo los seres humanos desde las primeras civilizaciones. Los egipcios ya lo hacían, y para hablar de los egipcios pues hay que ubicarnos hace 6,000 años aproximadamente. En México el riego rodado pues se viene haciendo desde el principio de las primeras civilizaciones, que nos tenemos que ubicar aproximadamente hace 4,000 años. Y hoy esto que vemos en estas imágenes, salimos a los campos cañeros y lo seguimos viendo. Entonces, afortunadamente contamos en algunas regiones con presas, con ríos, con suficientes volúmenes de agua, así entre comillas, pero en realidad estamos desperdiciando grandes volúmenes. Estamos salinizando grandes cantidades de superficies cañeras por hacer grandes aplicaciones de riegos. Estos riegos que ustedes están viendo en estas imágenes
Estamos haciendo aplicaciones de aproximadamente 200 milímetros en un riego. 200 milímetros. Jova, el huracán, creo que fue hace como 5 años, tuvo una precipitación en el estado de Jalisco de 80 milímetros. Y fue una inundación tremenda. En estas imágenes que vemos aquí, es la aplicación de una lámina de riego de 20 centímetros, de 200 milímetros. Entonces hacemos una inundación de los valles cañeros que se convierten en una compactación, que se convierte en una salinización, y tenemos ingenios pues desde ya hace más de 40 años haciendo esta misma práctica. ¿Qué hacemos con el riego por goteo? Con el riego por goteo, lo primero que nosotros tenemos que observar es una buena preparación. Riego por goteo o cañas de cualquier tipo, siempre tenemos que hacer una buena preparación para que cuando yo llegue con la semilla pueda germinar con facilidad y desarrolle todo su potencial. Lo que estamos viendo aquí es una surcadora de doble hilera. En riego por goteo en caña, riego por goteo enterrado en caña, podemos hacerlo a doble hilera o en hilera sencilla. Esta imagen nos muestra doble hilera. Lo que tenemos aquí es una distancia de 60, pueden ser incluso 80 centímetros entre hilera e hilera, y estamos haciendo el enterrado de la manguera. Es muy importante que el terreno esté bien preparado, que no tenga terrones. Un terrón del tamaño de mi puño no es viable para aplicar riego por goteo. Un terrón del tamaño de este mouse tampoco es viable para riego por goteo. Tenemos que buscar una preparación lo más adecuada posible. Si ustedes se fijan, ese terreno, aunque es un suelo franco arcilloso, eso es una imagen en Veracruz, está bien preparado. ¿Qué quiere decir bien preparado? Que las partículas del suelo no tengan más de medio centímetro en el 80% de la preparación del suelo. Podemos ver ahí que hay terrones, pero no es más que un 5% de terrones. ¿Qué implica el manejo de un suelo arcilloso, que es gran mayoría, sobre todo de los estados del trópico húmedo? Hacer la preparación en tiempo de secas, ¿sí? Y buscar el punto adecuado para aplicar la rastra, meter la rastra, sin que esté demasiado húmedo ni demasiado seco, que nos permita que el terrón se desintegre con los pasos necesarios de rastro. Eso es muy importante. Si no lo logramos, mejor es no trabajar el riego por goteo en esa condición, ¿sí? Esperarnos o irnos con otro sistema, porque de aquí va a depender el éxito de los próximos 7, 8, 10 años del riego por goteo en caña de azúcar. ¿Por qué es importante que tengamos bien preparado el suelo? Porque el riego por goteo está enterrado. Entonces, la capilaridad, o sea, cómo camina el agua hacia los diferentes lados, hacia arriba, hacia los lados, incluso hacia abajo, se vaya dando de tal suerte que la humedad cubra la semilla, que la humedad cubra posteriormente las raíces, y esto nos permita que la planta pueda respirar. La caña de azúcar no es un cultivo acuático, como lo veíamos en la imagen anterior, ¿sí? La caña de azúcar es un cultivo que necesita respirar, sobre todo al momento de germinar. Luego por eso no tenemos buenas siembras, porque se nos inundan los campos y esto hace que las cañas no germinen adecuadamente. Si ustedes se fijan, aquí incluso, esta es una imagen de Jalisco, también es un suelo franco arcilloso, más franco que arcilloso, y si se fijan hay algo de terrón, ¿sí? Pero de todos modos, donde va a quedar la semilla, hay un buen contacto del suelo, ¿sí? Con donde va a estar la semilla. Está prácticamente desmoronado. Son partículas de menos de medio centímetro. Y esto se logra con 3 pasos de rastra y un previo paso de subsuelo, ¿sí? Previo paso de subsuelo en la condición adecuada, que no esté tan saturado, que no esté húmedo, que no esté mojado el suelo, que esté aproximadamente en un 18% de humedad, pero eso lo vamos a determinar más con la vista.
Bueno, hay métodos que los vamos a abordar más adelante, pero estamos hablando ahorita prácticamente del tema de la preparación de suelos. Hay regiones donde se meten incluso los camiones al campo después de que se surcó, y cuando hablamos que se meten los camiones al campo después de que se surcó, estoy hablando de que ya tenemos la manguera instalada. Y de lo que estoy hablando es que ustedes pueden meter los camiones para descargar la semilla aún con la manguera instalada, porque ya está enterrada. Esta manguera se enterró, se encuentra aproximadamente a 20 centímetros de profundidad, y si pasa un camión por encima de ella no le va a hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Como vemos, ahí ya los camiones van dejando los puños de caña, ya está la manguera enterrada. Esta es una imagen de Nayarit, del Ingenio Molino. Es un suelo arenoso, ya es una caña que por la condición de la variedad despajaba muy pronto, incluso lo podemos ver ahí que ya no tiene hoja, pero podemos ver aquí cómo quedó la estructura. Es bien importante que le demos una buena profundidad al surco para que la caña se ancle bien, pero siempre esta profundidad, que puede ser de 35 centímetros, incluso 40 centímetros, nosotros vamos a observar que la manguera en este surco ya está instalada. Cuando ustedes van a poner riego por goteo, en el momento de que surcan, ya tienen riego por goteo. Esa es la gran ventaja del sistema de riego por goteo. Cuando yo voy a hacer mi siembra, en el momento que surqué, yo ya apliqué mi riego por goteo. Yo ya tengo el riego por goteo. Esa es una gran ventaja. Ya las demás labores ya son propias de lo que conocemos de la caña, como se hace en forma tradicional. Aquí ya vemos la tapa, ¿sí? Si se fijan, está ya las nubes ahí presentes. Esta es una fotografía tomada en tiempo de lluvias, más o menos ha de haber sido entre julio y agosto, y puede germinar la caña, obviamente en temporal de lluvias, como lo hacemos en la región de Jalisco, pero también podemos germinar la caña en época de secas. Hacemos la tapa correspondiente. Si ustedes se fijan, está la tapa manual, la tapa mecánica. Podemos hacer la tapa mecánica con el tractor, lo metemos, tapamos la semilla y después damos un retape a mano, sin ningún problema. Oye, el tema de picar la caña, hay que hacerlo, nada más que hay que procurar hacerlo hacia afuera del surco, para que no le demos el machetazo donde se encuentra la manguera. De todos modos, la manguera ya está enterrada a 20 centímetros y no tenemos por qué dañarla, pero siempre se recomienda hacer hacia afuera del surco, ¿sí? Hacia afuera, no hacia adentro del surco el machete, hacia afuera del surco para no ir a dañar la caña. Esta es otra labor que se hace, que se pone un tablón para compactar un poco más la zona donde la humedad, la importancia, ven, sobre todo son regiones donde, donde estamos germinando caña en secas, ¿sí? Y entonces es importante que el suelo esté, entre comillas, compactado para que la humedad pueda emerger y cubrir todo el bulbo donde está la caña que va a germinar. Aquí esta imagen, grábensela, es bien importante. De aquí depende también mucho el éxito del riego por goteo en caña de azúcar, la profundidad a la cual se encuentra colocada la manguera. Si ustedes se fijan, estamos hablando de aproximadamente 25 centímetros de profundidad. Eso es lo importante. ¿Qué pasa si ponemos la manguera más arriba? La raíz se la va a comer. ¿Qué pasa si ponemos la manguera más abajo? La humedad le va a costar trabajo subir. ¿Qué pasa si la manguera la pongo más hacia un lado de una caña? El otro lado va a tener menor desarrollo y al final un surco va a ganar al otro surco. Por eso lo podemos hacer en hilera sencilla o en hilera doble, pero hacer bien las cosas. En realidad, la imagen que tenemos que tener es esta configuración. Profundidad de la semilla de 15 a 10 centímetros. También va a variar de acuerdo a la región, al tipo de suelo, etc. La época de la germinación. 10 centímetros, 5 a 10 centímetros con respecto a donde está colocada la semilla. Porque lo primero que va a hacer el goteo va a ser humedecer el bulbo húmedo y entonces cubrir, humedecer, obviamente nunca saturar,
donde está la semilla y que esté bien equidistante. Manguera, 30 centímetros, semilla. Manguera, 30 centímetros, semilla. Todo esto a mí me va a permitir un bulbo húmedo con excelentes condiciones, que se logre una germinación favorable, siempre, siempre con semillas de primera calidad. Yo estoy haciendo una inversión en drenaje, primeramente. Estoy haciendo una inversión en riego muy exacto, donde voy a aplicar cada 30, 40 o 50 centímetros un litro, un riego exacto, ¿sí? Yo necesito siempre todo lo que esté haciendo en el riego por goteo en caña de azúcar, hacerlo 3, 4, 5 veces mejor de como lo he hecho anteriormente. Si no puedo lograr condiciones este año, mejor no sembrar o no aplicar el riego por goteo. Hay que hacer las cosas muy a conciencia, porque lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer hoy, lo vamos a ver todos los años la consecuencia de decir, me hubiera esperado porque al final de cuentas no tuve las condiciones óptimas o no pude conseguir la semilla óptima o no pude conseguir los implementos adecuados o no tuve a la empresa adecuada que me llevó puntualmente paso por paso lo que se tiene que hacer en riego por goteo. En Netafim conocemos paso por paso lo que se tiene que hacer cada día del cultivo para llegar a lograr estos rendimientos. Acá vemos una imagen en Colima, un suelo arenoso muy cerca de Tecomán. Ahí está la manguera enterrada. La manguera estaba enterrada mientras no haya una compactación por maquinaria que entre en lluvias, por ejemplo, la manguera no le pasa nada. Pueden pasar 8 o 10 años y ustedes escarban y está la manguera íntegra. Miren ustedes, esta es la forma como se va humedeciendo después de un riego. Esto es para germinar en secas. Y así lo podemos ver la emergencia. Esto es el efecto de riego por goteo en caña de azúcar. Para los que somos cañeros sabemos que el 90%, el 80% del éxito de los próximos años, de los próximos 7, 10 años, está en lograr una imagen como esta. Una germinación de más del 95%, una homogeneidad. Que mi campo a los 30, 40, 50 días de que emergió la caña, está libre de malezas. No podemos ver un campo establecido con la mejor semilla, con una muy buena preparación de terreno, bien germinado, pero que esté saturado de malezas. Oye, por 800, 1200, 1500 pesos de una buena inversión en herbicidas, estoy desperdiciando toda mi inversión anterior. No nos podemos dar ese lujo. Es por eso que el riego por goteo en caña de azúcar requiere de mucho ojo. De cada parte que yo voy a hacer, lo tengo programado con tiempo, tengo los insumos adecuados, porque este es mi objetivo para una caña de 30 días de emergencia. No puedo yo llegar a este punto y tenerlo lleno de zacate. ¿Para qué tener una caña de riego por goteo llena de zacate? No aplica, ¿verdad? Esta diapositiva nos habla de la nutrición. Obviamente la imagen que acabamos de ver atrás ya empieza a comer, sobre todo nitrógeno. Y el nitrógeno hace la formación de brotes y homogeniza brotes primarios, brotes secundarios, brotes terciarios. Y es por eso que si ustedes se fijan que de los 0 a los 30 días, 60 días, los niveles de nitrógeno son altos. Estamos trabajando con una gramínea demandante de nitrógeno y obviamente de fósforo y obviamente de potasio y de los demás elementos. Esta imagen es para recordarles que lo que hagamos en riego lo estamos haciendo en nutrición. Hacemos todo un programa de nutrición, estamos trabajando con el productor para que se hagan las cosas en tiempo y forma, recuerden. Esta es una MEX 69290 en Nayarit también. Si ustedes se fijan, ya hubo un control de post-emergencia temprana de malezas y está el pelillo que ahí va para adelante. ¿Sí? Aquí tenemos
¿sí? Una válvula hidráulica es muy importante. En este webinar me estoy enfocando a aspectos agronómicos, pero el aspecto muy importante del riego por goteo es contar con un diseño específico para cada proyecto. Yo no puedo traerme la idea de un goteo que fui a ver a Tamazula y lo voy a poner en Tamaulipas, ¿no? Tengo que pedir un diseño. Y cuando a mí me va a entregar Netafim un diseño, Netafim a mí me va a pedir curvas de nivel, calidad del agua, análisis de suelo, perímetros y una serie de condiciones, porque yo voy a hacer una casa y no me voy a traer la casa que hice en Tamazula, la quiero aquí en Tamaulipas. Y aquí mis condiciones son muy diferentes. Netafim tiene muchísimo cuidado al momento de diseñar cada proyecto, de determinar la cantidad de agua que se va a necesitar el mes más demandante, que nosotros le conocemos como la lámina máxima de riego, y en base a eso se desarrolla por un departamento muy especializado, que es nuestro departamento de diseño y de ingeniería. La gran importancia de contar con un diseño profesional, ¿sí? Me va a mí a garantizar que todo ese esfuerzo que estoy haciendo en campo va a tener éxito. Esta es una clave bien importante. Esta es una válvula que a mí me va a permitir exactamente regular la cantidad de agua y de presión que va a salir a partir del punto donde está esta válvula. Muchas veces yo abro y cierro una llave y puede quedar más abierta, puede haber más presión, menos presión. Eso no. Tenemos que poner válvulas hidráulicas que incluso pueden ser automáticas para tener exactamente las mismas cantidades de agua, o sea, de flujo y de presión con las cuales está diseñado mi proyecto. También vemos una válvula de aire, que son muy importantes elementos que me van a permitir la exactitud en mis sistemas de riego. Aquí vemos ya una MEX 69290 en Jalisco. Vemos el pelillo limpio, bien fertilizado, con una sanidad, 95% de germinación, listo para el éxito esa caña. Este es una CP en el estado de Jalisco. También vemos válvulas. En este caso, lo que ustedes están viendo acá es una válvula manual para un proyecto muy, muy pequeñito. Era un proyecto de 3 hectáreas, prácticamente era la única. Había 2 válvulas, está una válvula de aire. Y si lo que vemos aquí, pues ya es un pelillo como de 4 meses, limpieza, cero malezas. Y el riego con su fertilización. No ocupamos más en la caña. Limpios, bien regados, bien fertilizados y bien sembrados. Fíjense un detalle bien interesante, la topografía que tenemos en estas cañas. Estas son cañas de Tamazula. Allá hay topografías, se siembran las cañas entre las lomas. Para eso, en Netafim contamos con el riego por goteo autocompensado. El riego por goteo autocompensado me va a permitir a mí que la misma cantidad de agua me dé un gotero que está en la parte más alta como la que está en la parte más baja. Esto es bien, bien importante que nosotros lo consideremos en aquellas regiones donde tenemos lomerías, ¿sí? Para poder nosotros estar aplicando exactamente la misma cantidad de agua en el gotero 1 que en el gotero último que yo tengo cerca, porque estoy aplicando agua y fertilizante. Como les comentaba, podemos hacer la surcada a doble hilera o a hilera sencilla. Esto, la verdad, cada país, cada región está trabajando en hileras dobles, en hileras sencillas, en riego por goteo. Y lo importante aquí es, más que nada, ir hacia cómo vamos a cosechar. Si yo voy a cosechar de forma manual o voy a cosechar con maquinaria quemado o voy a cosechar con maquinaria en verde, tengo que ir considerando mis espacios de acuerdo a la torcha de la cosechadora, a la distancia entre llantas de mi equipo de cosecha, sea manual, porque va a entrar el camión, va a entrar la alzadora, sea mecánico, porque va a entrar el autovolteo, o va a entrar la propia cosechadora. Esta es una imagen en Colima, vean la homogeneidad. Esta es una unidad de riego que era rodado, pero se convirtió a goteo.
de un distribuidor de nosotros muy importante que es Aquafil. Vemos aquí el caso de una ITB, una variedad muy bonita que se adapta muy bien al riego por goteo. En goteo podemos encontrar CP 722081, MEX 69290, ITB, ATMEX, la variedad que el ingenio determine para mi campo. Esa variedad, en la mayoría de los casos, tenemos ya bien comprobado que lo importante, una vez que el ingenio me determinó la variedad, el riego por goteo bien manejado hace muy buenas cañas. Vean qué bonita la ITB. La ITB es una caña que quiere chiqueo, pues, buen manejo, buena fertilización, buena cantidad de agua y es bien rendidora. Yo en lo particular, esa es la variedad que tengo. Miren ustedes, también en Autlán. Esta es una caña en Autlán, justamente una MEX 69290. Seguramente el médico Godoy está viendo este webinar. Esta es su caña, médico. Así es de que esa caña que usted me enseñó tenía 12 años y ahorita el médico hizo el volteo y pues esta caña, esta manguera duró 12 años. Entonces, si se fijan, ya la cepa se movió y la manguera estaba íntegra ahí. Muy importante el tema de los sensores de humedad en el suelo. Hoy, tener un sistema de riego por goteo, tengo que tener sistemas de medición de humedad. Esto que estamos viendo aquí, que son los tensiómetros, ya hoy existen elementos digitales, sensores digitales, que no tengo yo la necesidad de ir a campo a fijarme qué número, cuántos centibares tiene, sino que ya automáticamente en el celular puedo estar revisando cuál es el porcentaje de humedad en mi campo. Yo ahorita me meto y me doy cuenta que tengo 23% de humedad en el rancho. ¿Por qué? Pues porque esté donde esté, como estamos conectados en línea con la plataforma, estoy viendo el porcentaje de humedad. Esto para grandes ranchos, pues es muy práctico porque puedo estar yo monitoreando en diferentes sectores de riego cuáles son los niveles adecuados. Si yo voy a instalar riego por goteo, no estoy comprando ni mangueras, ni tubería, ni PVC, no, ni filtros, ni bombas. Estoy comprando capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? Es el punto óptimo en el que el suelo está entregándole a la planta la humedad que ella necesita. En términos teóricos, la capacidad de campo sería 50% suelo, 25% agua, 25% aire, para un suelo franco. Para un suelo arcilloso, pues obviamente la cantidad de aire se disminuye y en un suelo arenoso la cantidad de aire aumenta por el tema de la porosidad. Pero es bien importante que yo conozca cuál es la capacidad de campo en mi suelo, porque de ahí depende que mis cañas me estén dando el máximo rendimiento. Mis cañas y cualquier otro cultivo. En cualquier otro cultivo siempre la planta va a buscar capacidad de campo. Cuando yo me pongo en un terreno y observo que hay zonas de mayor, menor rendimiento, se deben solamente a un factor, a que las zonas de más rendimiento están en punto, hablando en términos normales de campo. Hablando en términos técnicos, estar en punto es estar en capacidad de campo. Y la capacidad de campo se puede medir. Y en el análisis de suelo, a mí me dicen, la capacidad de su suelo es del 28%. Ah, pues yo tengo que buscar el 28% de humedad en mi campo, la mayor parte del ciclo de cultivo. ¿Y cómo voy a saber yo? Yendo al campo a darme vueltas, a lo mejor yo soy un inversionista que tengo ahí a los encargados, pues ellos me van a decir, no, pues sí, se está regando bien, pero yo puedo hacer una auditoría de campo revisando cuántos días del año del ciclo de cultivo, como compré mi sistema de riego por goteo, cuántos días de este ciclo de cultivo estuve en capacidad de campo. Si yo compré un sistema de riego por goteo y el 30% de mi ciclo productivo estuve en capacidad de campo, ¿de qué sirvió entonces haber comprado mi sistema de riego por goteo? O lo que es peor, si no sé cuánto tiempo duré en capacidad de campo, pues
¿Para qué compro el sistema de riego por goteo? ¿Cómo voy a hacer una auditoría de campo si no tengo los elementos para determinarlo? Porque le voy a preguntar al encargado de riego, pues seguramente si yo soy el que riega, yo soy el dueño, pues sé que está bien regado. Pero muchas veces tenemos encargados en campo que me pueden decir, no, está bien o está mal, pero y el fertilizante y toda la inversión que yo estoy haciendo. Por eso es bien importante que nuestro sistema de riego siempre lo monitoreemos, y el día de hoy tenemos las herramientas en Netafim para todos los proyectos de riego por goteo en cualquier cultivo, poderlos monitorear y siempre llegar a la capacidad de campo. El 99% del ciclo de cultivo deberíamos de tener en capacidad de campo, a excepción del mes o de los 45 días que yo voy a dejar que mi cultivo pase a la etapa de madurez, ¿sí? Si yo voy a cosechar, como les comentaba anteriormente, pues obviamente tengo que tener pues prácticamente todas las condiciones de distancias, de medidas, para que siempre la maquinaria pase por el camellón y no por encima de la cepa. Este es el tema de variedades que tenemos en el país. Ya saben, la CP es la que prácticamente se está desarrollando. Siempre ya tenemos muchos años desarrollando principalmente CP. Hoy Colmex está más desarrollada que en otras regiones. Estos son datos de alrededor de las 160 toneladas que se habían logrado con Atemex, pero ahorita CP está logrando muy buenos rendimientos. En realidad, las variedades es muy importante considerarlas por el tema de tener un buen despaje, que sean cañas erectas, que se puedan cosechar de forma mecánica en las regiones que así lo necesitan, pero siempre estar atentos a lo que los ingenios, a los técnicos de los ingenios nos indiquen para la siembra de las variedades. Siempre, siempre nosotros lo que diga la gente del ingenio, eso es lo que nosotros procedemos. Estos son los materiales que nosotros recomendamos para riego por goteo en caña. Es Dripnet, es el gotero autocompensado que yo les comentaba. Nosotros para caña de azúcar recomendamos 12.500, ¿sí? Porque es el espesor de pared adecuado que nos va a ayudar a que, como vieron la foto anterior del médico Godoy, pueda llegar hasta 12, 13, 14 años nuestra caña, ¿verdad? Nuestra manguera en la caña. Estos son elementos de filtración, es el corazón de nuestro sistema, la filtración, o mejor dicho, los riñones, ¿verdad? Un sistema de riego por goteo siempre tiene que tener filtros, como el ser humano o cualquier animal tiene riñones. Así es de que si les dicen que esta cintilla no ocupa riego, no ocupa filtros, pues tengan cuidado. En el caso de nosotros, siempre nuestras mangueras, sus filtros. Es muy importante. Lo que vemos atrás de los filtros son los tanques de aplicación de fertilizante. Ustedes pueden hacer una dosificación, como ya les comentaba, con fertilizantes solubles, acidificados para hacer los tratamientos necesarios, e incluso al final de cada ciclo aplicar trifluoralina, que es un herbicida que nos va a impedir el taponamiento de los goteros. Eso es bien importante, porque como ellos están viviendo en el ambiente donde está la raíz, pues es muy importante que nosotros hagamos todas estas labores, tanto de aplicar el fertilizante correcto, hacer el mantenimiento ya sea de acidificación o aplicación de trifluoralina, que es un herbicida que nos va a impedir que entren raíces al interior del gotero, que normalmente la raíz no se mete al gotero, solamente cuando entra en época de estrés. Cuando entra en época de estrés, que falta agua en el suelo, obviamente lo que está más cerca del gotero es lo que está más húmedo y ahí va la raíz. Entonces es bien importante, hacer la aplicación de trifluoralina para evitar que esa raíz se meta a nuestros goteros. Pues nosotros podemos manejar cualquier tipo de calidad de agua siempre que sean aguas de uso agrícola, ¿verdad? Para hacer el riego, ya sean aguas superficiales, como es este caso de este canal, o agua de pozo, obviamente. ¿Sí? Prácticamente. Miren las cañas, qué bonito. Esta es una CP72-2086. Esta es una caña más o menos ubicada por ahí en el mes de marzo, y bien nutrida, bien desarrollada, pues son cañas que generan muy buenos rendimientos.
¿sí? No son cañas rastrojeadas, son cañas con muy buen desarrollo y pues en excelentes condiciones. Miren qué bonitas cañas. Estas son cañas ahí en Autlán, justamente, del ingenio Melchor Ocampo. Los bombeos, los filtros. Estos son nuestro Fertikit. Nuestro Fertikit es para aplicar 3 inyectores, ¿sí? Donde yo puedo tener 3 tanques de fertilización y de esta manera 1000 litros por Venturi yo puedo programar para que sea la fertilización de nitrógeno, potasio, fósforo, elementos menores y tener siempre un programa de fertilización bien nutridas mis cañas. ¿Sí? Es un tanque de premezcla donde yo en un momento dado que esté manejando algún fertilizante granulado lo pueda llevar a la solubilidad. ¿Sí? Finalmente llegar a tener pues, estos rendimientos, estas cañas, hacer buenos bultos de caña. En este caso pues, se quemó la caña, se cosechó manual, pero también podemos tener el manejo de cosechas en verde, como vieron la imagen anterior. Así es de que prácticamente. Ahora, ¿con qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado, como les comentaba muy al principio de la plática, hacer preparaciones de suelo muy bien, muy buenas. Estos son nuestros suelos de la península de Yucatán, ¿sí? Para el ingenio de San Rafael de Poctec, para todas las regiones muy bajas, son suelos muy arcillosos, con una alta compactación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la preparación de los suelos, porque si no, luego vamos a ver lo que en la imagen de abajo, una muy mala germinación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago una mala preparación? Pues toda el agua del gotero se va al fondo y en la parte superficial nunca me va a germinar la caña. Entonces, ustedes se fijan, comparen esta fotografía con las primeras que les enseñaba y esto es muy importante, muy importante. La ventaja es que nosotros en Netafim conocemos todas estas situaciones que no se deben de dar en el campo y por eso siempre estamos muy cerca del agricultor para siempre hacer recomendaciones antes del desarrollo del proyecto, durante el desarrollo del diseño, durante la instalación, durante el proceso de instalación misma de la propia siembra, etc. Es muy importante estar cerca del cañero, ¿sí? Porque si no, luego pasa esto. Hace rato les presentaba fotos de las cosas bonitas, pero en caña de azúcar lo importante es saber cómo no caer en estos errores. Esta es despoblación y para esto no es el riego por goteo. Aún en buenas preparaciones, tener malas germinaciones, yo no puedo tener un éxito adecuado si tengo una despoblación del 15, del 20%. Yo tengo manguera en todos los surcos y todos mis surcos tienen que estar germinados. Hay que tener cuidado con las instalaciones porque si en un momento dado yo quemo mi caña, pues ya la mayoría de cañeros estamos en el tema de no quemar, pero si en un momento dado siempre hay que proteger bien nuestros sistemas de riego, entonces hacer cubiertas para que no se quemen. Y cuidado con el tema del mantenimiento, porque si en un momento dado lo que estamos viendo aquí es un gotero con raíz, se le metió la raíz. ¿Por qué? Pues porque no se hizo un adecuado manejo, no se hizo un adecuado seguimiento. No, es bien importante la aplicación, como les comentaba, de la acidificación, de darle mantenimiento al sistema de riego, de la aplicación de triflualina para evitar este tipo de situación. ¿Sí? Bueno, pues de mi parte sería todo. Los invito a contactarnos a través de nuestra página de internet en Netafim México, a través de las diferentes redes sociales. Mi teléfono es 33 16 05 63 18. Cualquier duda, consulta, WhatsApp, quedo a sus órdenes. Y pues, Liz, te paso cámaras y micrófonos para dudas, preguntas, comentarios. Pregunta que nos quiera compartir para aprovechar que está el ingeniero aquí y que se las conteste. Si nos puedes repetir, por favor, este celular para que lo vuelvan a anotar y ponerlo en el chat.
Efraín, ¿Manda? que si nos puedes repetir tu número celular. Es 3316-05-6318. Muy bien. No nos ha llegado ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de hacerlo ahorita para contestarlas. Les recuerdo que en la misma parte del chat donde pueden hacer las preguntas está una sección de folletos donde pueden descargar la presentación, nuestro brochure de caña y algunas fichas técnicas sobre los productos que estuvimos hablando. Si alguien requiere que se las mandemos por correo electrónico, también les pedimos que nos compartan su dirección de correo o que levanten la manita para podérselos enviar. Y les recordamos, tomando el tema que estaba tocando el ingeniero al último, de la parte de servicios técnicos, Netafim también cuenta con esta parte de servicios técnicos y agronómicos. Nos pueden contactar por cualquier medio, ya sea en la página web, por teléfono o a nuestro correo que es netafim.mexico@netafim.com para darles cualquier tipo de servicio, ya sea cotización o asesoría. Bueno, pues parece que no hay preguntas. De todos modos, ahí está la dirección de correo del ingeniero. Cualquier cosa se la pueden hacer llegar a él y estamos a sus órdenes. Les agradecemos que nos hayan acompañado y estaremos en contacto para los próximos webinars. Por ahí les notificaremos por correo cualquier cosa, quedamos a sus órdenes y que tengan buen día. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego a todos, un saludo. Gracias.